El domingo pasado hablamos acerca de avivar, sacar y poner a trabajar su potencial espiritual. Muchas gracias por estar aquí este día. Gracias por estar aquí el domingo pasado. Hablamos acerca de avivar, sacar y poner a trabajo su potencial espiritual en Dios. El cristiano debe estar, esa es la instrucción, el cristiano debe estar procurando un profundo desarrollo espiritual en todas las diversas dimensiones de Dios para llegar a ser más eficaz y más útil como creyente. Ustedes están en un nivel muy bueno, pero ¿sabe qué? Nosotros podemos desarrollarnos aún más. Dios quiere que ustedes suban en niveles más altos, más potentes, más vivo. Y por esta razón estamos dando esta clase de mensaje. Entonces, por ejemplo, estoy diciendo el cristiano debe estar procurando, deseando, anhelando, trabajando hacia un profundo desarrollo en su vida espiritual en todas las áreas. Entonces yo quiero exponer cuáles son las áreas que necesitamos desarrollar. Amén. Entonces, por ejemplo, la pregunta para esta mañana es, ¿están preparados para ministrar una liberación? ¿Están preparados para ministrar una liberación de alguien en su hogar? ¿En su hogar? Sí, en su familia. ¿Están preparados espiritualmente para ministrar una liberación de alguien en su hogar que está siendo atormentado u oprimido por un demonio? ¿Demonio? Sí, demonio. Demonios existen y muchas veces y lamentablemente existen en las personas en nuestro hogar. De veras, sí, mi hermano. Nadie le gusta hablar de ese tipo de cosas porque todo está encubierto. Pero en mi experiencia durante los años, he oído testimonios de un miembro de la familia que de repente empieza a manifestar cosas extrañas, cosas diabólicas. Y la gente no sabe, mamá y papá, el hermano, el primo no sabe lo que está pasando. Nosotros necesitamos estar preparados para tratar con tal situación. Porque es como es. Amén. Hay manifestaciones diabólicas en muchos hogares cristianos, pero prácticamente nadie quiere hablar de eso. Y encima de eso nadie sabe cómo atacar o ministrar una liberación de alguien de la familia. Entonces la pregunta es, ¿están preparados para ministrar una liberación de alguien en su hogar? Yo quiero decirles, durante mi tiempo en familia, yo tuve que sacar mis armas muy grandes para ministrar liberación en mi familia. Amén. Porque yo no voy a aguantar un tipo de desorden fuera de control. Me explico. Y uno tiene que entender y discernir. Cuando alguien de la familia, o puede ser un amigo, empieza a manifestarse cosas muy extrañas y tiene que tomar su autoridad, tiene que tomar su dominio y tiene que controlar el asunto diciendo, en mi casa no, en el nombre de Jesús, no va a hacer eso, no va a ser violento, no va a ser loco, en mi casa ya no, fuera. Si este es como necesitamos vivir la vida cristiana. Amén. Now, ustedes, y yo quiero explicarles que una manifestación de un demonio en la casa nunca es bueno, pero en este momento estoy pensando acerca de mi hijo Bart, un buen muchacho, pero él tenía epilepsia. Y cada vez que yo investigo esta enfermedad de epilepsia fue un demonio. Hello.
un buen muchacho. Pero cada vez que él empezó a tener un ataque, nosotros, yo particularmente sentimos, conforme a la palabra de Dios, que epilepsia es un demonio. ¿Ya? No estoy diciendo que mi hijo era un muchacho feo, sucio, nada por el estilo. Pero ahora mirando atrás, él tuvo una entrega a esta vida, el tipo de nacimiento, de nacimiento que él tuvo fue violento. Por lo que pasó cuando la mamá estaba dando parto. ¿Está bien mi español? Pero él empezó a tener sus ataques, sus convulsiones, más o menos cuando tenía 4 años. Y nosotros tratamos con este asunto espiritualmente. Y no fue hasta años después, que después de años y años de ayuno, años de intercesión, clamor y todo lo necesario para encontrar el punto, el momento del entrar de este espíritu, Dios me reveló. Y cuando Él me reveló lo que era, Él me mostró 2 espíritus. Y en esta situación yo estaba en mi iglesia en los Estados Unidos orando específicamente para la liberación y la sanidad de mi hijo Bart. Y de repente los 2 espíritus se manifestó atrás de mí y pasaron por mi cuerpo de aquí y salió aquí. Y cuando esto pasó fue una experiencia muy inolvidable. Y en este momento Dios me dio los nombres de estos espíritus. ¿Están escuchando? Y después de eso, tenía una dirección muy exacta en cómo yo debía orar. Y no fue mucho tiempo antes de esta revelación que Dios sanó a mi hijo. Entonces, muchas veces la gente es muy buena, pero mi hijo, por supuesto, es bueno. Pero algo pasó en su nacimiento cuando el diablo aprovechó de él. Amén. Esta enfermedad de él, vamos a decirle una enfermedad, esta situación de epilepsia atrajo frustración, costó dinero, opresión y todo eso. Pero durante ese tiempo, yo estoy hablando más o menos hace 35 años, que yo estaba preparado. La pastora estuvo preparada para luchar contra esta situación de epilepsia. Y ganamos. Amén. Entonces, hoy en día el cristiano necesita cómo tratar con influencias satánicas en la misma casa, porque nunca sabemos lo que va a pasar. Nunca voy a olvidar esta experiencia y cómo Dios nos ayudó. Amén. Mi hijo ahora tiene 40 años, él es sano, él está enamorado de Dios, él sirve en nuestro ministerio, él sirve en su iglesia, él sabe lo que Dios hizo en él. Pero no estoy tomando el crédito, tampoco la pastora, pero estábamos desarrollados y preparados para luchar
y pelear con el diablo. Yo sé que mucha gente tiene miedo de hablar acerca del diablo. No debe estar temeroso de hablar acerca del diablo cuando debemos entender nuestra autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Amén. ¿Estamos bien con esto? Quiero decirles que es una buena idea aprender cómo tomar control sobre una manifestación diabólica en su hogar. O algo puede pasar con un amigo, no importa. Pero, por ejemplo, puede incluir un berrinche de alguien que está fuera de control. Yo no sé acerca de ustedes y no estoy diciendo que los niños lleven demonios, pero ¿sabe qué? Yo he visto berrinches en restaurantes o en el parque o en la calle. Cuando un niño quiso un dulce, mamá y papá le dijo que no, y este niño empieza a manifestarse en una manera diabólica. Hello. Amén. Y yo estoy pensando, puede ser algo de esta forma. Un berrinche pequeño está bien, pero uno que está fuera de control no está bien. Amén. Y tiene que discernir lo que está pasando. O podemos hacer, puede incluir un descontrol de enojo, o violencia, o demencia. Estas son manifestaciones diabólicas. Amén. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, estas cosas ocurren dentro de nuestras familias. Amén. ¿Están asombrados? ¿O están pensando, wow, él habla la verdad? Hermanos, es la verdad. Y Dios quiere que nosotros estemos preparados para atacar, contraatacar tales situaciones. Amén. Los hechos declaran que ningún hogar está exonerado de experimentar algún tipo de ataque o influencia diabólica tarde o temprano. Amén. No estoy diciendo que alguien de la familia tiene un demonio o está poseído de un demonio. Puede ser, pero no estoy entrando tan profundamente en ese tipo de cosas. Hay enfermedades. Un fiebre puede brotar en alguien de la familia. Un fiebre que no quiere desaparecer. Sí, puede tomar su medicina y el doctor y todo eso, pero ¿sabe qué? Antes de eso, o durante el tiempo con doctor, es tiempo, mamá, papá, para tomar autoridad sobre esta fiebre y decirle no en el nombre de Jesús, fiebre fuera de mi hijo, fuera de mi mujer, fuera de mi primo, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y este es cómo debemos reaccionar en la vida cristiana. Sentirse lástima no va a sanar ni liberar a nadie. Amén. Usa las herramientas espirituales. Por esta razón estamos hablando de este tipo de tema. Así que el punto es, hay que estar preparados espiritualmente para dominar y conquistar. Dominar y conquistar. Hay que estar preparados espiritualmente para dominar y conquistar una oposición diabólica en su hogar. Esta iglesia es un buen lugar para aprender tales cosas. Porque no todos están enseñando cómo levantarse en el poder del Espíritu Santo. Yo necesito enseñarles y prepararles para la vida. Ese es mi tiempo con ustedes.
Ese es mi tiempo con ustedes. Aprovechen mis experiencias, mis testimonios, lo que Dios me ha mostrado. Es nuestro tiempo. Espero que estén escuchando. Amén. En Mateo, capítulo 17, si ustedes pueden ser tan amables, buscar conmigo. Mateo, capítulo 17. Vamos a leer versículos 14 a 21. Encontramos un caso extremo que se relaciona con este tema, pero no está fuera de lo imposible que una familia pueda sufrir tal realidad. Empezando, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a Jesús, un hombre que se rodilló delante de él, diciendo, 15, Señor, ten misericordia de mi hijo familiar, que es lunático. Es extraño decir a alguien, mi hijo es loco. ¿No es extraño eso? Es extraño. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Número 1, lo que los evangelios de Marcos y Lucas nos cuentan acerca de este mismo evento es que cuando este demonio agarraba a este muchacho, le sacudía con violencia y el muchacho empezaba a sacar espuma, saliva, espuma. Algo que es muy común cuando un demonio está viviendo en una persona. Este hijo amado de esta familia, cuando el demonio empezó a manifestarse en él, el muchacho empezaba a sacar espuma, crujir los dientes, lanzarse en fuego, en agua, en tierra. Y el papá no podía hacer nada porque no sabía cómo. No sabía cómo. Está diciendo Pastor Mike, había una manera. Vamos a escuchar el resto del mensaje. Número 2, con el papá que no podía hacer nada, me imagino que este papá estaba frustrado, agotado, cansado y se sentía inútil viendo este tipo de horror con su amado hijo, que no podía hacer nada. Consejo: vale la pena aprender cómo tratar con tales situaciones espiritualmente. Vale la pena, hermanos, aprender cómo tratar con tales situaciones espiritualmente antes de encontrarse en un lugar similar al de este padre y su hijo. Por esta razón necesita estar aquí como discípulos de Jesús, como estudiantes de la palabra de Dios, para aprender, para equiparse con nuestras herramientas espirituales. ¿Están de acuerdo con esto, hermano? Número 3, en este relato, el papá hizo lo correcto en traer a su hijo a Jesús. Él hizo lo correcto. Ya, entonces, bueno. Pero la pregunta es, ¿podría haber hecho este papá algo diferente, tal como tomar dominio en Dios sobre este asunto en su casa?
tal como expulsar a este demonio de su hijo, o aún estar más preparado para una batalla como esta. Vamos a continuar. Mateo 17, 16 a 21. Versículo 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Interesante. El papá trajo a su hijo, a los discípulos de Jesús, pero ellos no podían hacer nada. Pero no le han podido sanar. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Hermanos, ¿sabe por qué los discípulos no podían hacer nada para este niño? Aún con toda su experiencia. Los discípulos ya estaban experimentados en cómo batallar, cómo luchar, cómo pelear, cómo expulsar a los demonios. Pero en este caso ellos no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque no estaban preparados espiritualmente. Es la respuesta que yo voy a dejar en su corazón. No estaban preparados espiritualmente para responder adecuadamente a esta situación. Versículo 17. Jesús dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Trágamelo acá. Versículo 18. Y Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por su poca fe. Por su poca fe. Yo quiero explicar hasta aquí. En casos así, su fe debe estar basada en su experiencia de cómo moverse en el poder del Espíritu Santo. En casos así, Él está diciendo por su poca fe. Su fe, en casos así, su fe debe estar basada en su experiencia de cómo moverse en el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes tienen experiencia de cómo moverse en el poder del Espíritu Santo? ¿O solo piensa que puede? ¿O es algo que otra persona en su familia puede hacer? En casos así, su fe debe estar basada en qué tan preparado está, en qué tan preparado está para llevar a cabo ciertos tipos de obras espirituales. ¿Está preparado? En casos así, Jesús dijo a sus discípulos por su poca fe. En casos así, su fe debe estar basada en haber desarrollado el entendimiento de su autoridad y cómo ejercitarla. ¿Entiende su autoridad? ¿Y cómo trabajarla? ¿Cómo ejercitarla? Por esta razón, hay que estar aquí para aprender. Aunque ustedes son personas maravillosas, fieles, gente que da, gente que adora, no estoy convencido que ustedes saben cómo echar fuera un demonio. Lo siento, yo soy su papá espiritual, yo los hablo.
con la verdad. Que todavía esta iglesia no está preparada como debe ser preparada para movernos en el poder. Digan conmigo poder. El poder del Espíritu Santo. Amén. Pero estamos en un tiempo de la palabra ahora, en el que Dios va a revelarnos cómo hacerlo. Hay que estar aquí. Hay que estar aquí. Hay que estar aquí. En casos así, Jesús les dijo por su poca fe. En casos así, su fe debe estar basada en saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo no sé si es la voluntad de Dios que Él sane a mi hijo, no sé. Amén. Yo no sé si Dios tiene un gran propósito. Que alguien en mi familia está atado con adicciones de droga. Tal vez Dios tenga un gran propósito para su vida. Hermanos, por favor. Hello. No, es la voluntad de Dios que espíritus de adicción salgan bajo sus órdenes. Amén. Es como es. Vamos a continuar. Viendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe, estamos hablando de una fe activa, lista y probada. Estoy hablando de este tipo de fe. Como un grano de mostaza. Dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nadie le será imposible. Versículo 21, Jesús dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta me da indicaciones que los discípulos tenían la experiencia, pero no estaban preparados. Porque si nosotros leemos, tal vez 2 capítulos atrás, ellos estaban caminando, discutiendo quién era ser lo más grande en el reino de Dios. ¿Quién iba a sentarse a la par de Jesús en el reino de Dios? Discutiendo, no, yo soy el que va a sentarse a la par de Jesús. Oh, no, yo soy el que va a sentarme a la par de Jesús. Una discusión. Entonces, esta situación se levantó de la nada. Ellos tenían la experiencia, pero no tenían la preparación necesaria para ministrar. No solo algo extra, es como soy yo. A veces yo recibo invitaciones para ministrar en otras iglesias, en conferencias tipo avivamiento. Tipo donde el pastor está anunciando, venga este día, este fin de semana, habrá milagros, sanidades, liberaciones, etcétera, etcétera. Yo estoy escuchando este anuncio, yo soy el ministro invitado y yo estoy pensando, él está hablando de mí. Que eso es lo que esta iglesia espera de mí. ¿Puede imaginar la presión que ese tipo de anuncio
pone sobre mi persona? ¿Qué puede imaginar? Pone mucha presión, porque ellos están esperando una cierta dieta, una cierta comida espiritual. ¿Puede imaginar eso? Ahora, con toda humildad, me muevo proféticamente. Me muevo en sanidades, liberaciones, en todas las cosas avanzadas. Yo sé cómo hacerlo. Lo he hecho. Me encanta encontrarme en el río o los ríos de Dios cuando Dios está moviéndose como poporopo. Antes de llegar, miro yo tele. No. Juego con mi celular por semanas. No. Me meto en ayuno, intercesión, orando, clamando, edificándome, ese tipo de cosas. Y cuando yo llego en mi corazón, yo sé que estoy preparado. Amén. Yo sé. Y ese tipo de cosas me impactó porque una vez yo les conté esta historia. Yo recibí una invitación similar, pero algunas semanas antes de esta reunión, había una aflicción tras otro problema, con otra cosa, bla, 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 bla. No tenía tiempo. Yo llegué a esta reunión sin prepararme. Yo decidí, Dios, ponga su gracia sobre mí. Ten misericordia de mí. Yo llegué a una reunión y Dios no me usó. Dios no me regaló los poderes del cielo, la unción y nada. Yo hice lo que podía hacer, pero me sentí falso, fraudulento, como un impostor. ¿Es una palabra? Porque yo no traje nada a la mesa, porque no me preparé. Yo creo que es lo que pasó con los discípulos. Jesús dijo, mira, este género solo sale con ayuno y oración. No estaban preparados. Ahora vamos a continuar. En este relato, el papá de este hijo hizo lo correcto, aleluya, hizo lo correcto en traerlo a Jesús, pero podría haber hecho algo diferente en este caso. Podría haber hecho algo diferente en este caso para tomar dominio sobre este asunto, expulsar a este demonio. ¿Está preparado para tal batalla en su hogar? Mi respuesta es, yo creo que sí. Yo creo que sí. Número 1, él podría haber formado una vida espiritual que incluía técnicas de cómo luchar y ganar contra las fuerzas espirituales. Las enseñanzas de Jesús estaban disponibles a toda la gente que le escuchó. Hay otra gente en los tiempos de Jesús que tenían relaciones muy íntimas con Jesús, que no andaban o no anduvieron con Jesús. Él podría haber formado una vida espiritual. Por ejemplo,
Ayunar. Ayunar. Isaías 58, los beneficios del ayuno estaban disponibles para su desarrollo espiritual si los hubiera tomado en cuenta. Los efectos del ayuno. Amén. Pero no lo creo. Pero él hizo bien en traer a su hijo a Jesús. Número 2, él podría haber utilizado el nombre de Jesús igual a otras personas. ¿Qué? Él podría haber utilizado el nombre de Jesús igual a otras personas que utilizaban este nombre en su tiempo para expulsar demonios. En Marcos 9, vamos a buscar Marcos 9. Porque en Marcos 9, versículos 37 a 42, los discípulos descubrieron a una persona que echaba demonios usando el nombre de Jesús, que no era parte de su equipo. ¿Puede imaginar eso? Él dio poder a los discípulos para echar fuera demonios. Pero había otra persona escuchando, atento a las enseñanzas de Jesús. Y esta persona, conforme a lo que los discípulos descubrieron, que esta persona estaba usando el mismo nombre de Jesús como el equipo de Jesús para echar fuera demonios. Es claro aquí. Marcos 9. Versículo 38 dice, Juan dijo, ¿están ahí? No, eso es muy importante, eso. Juan dijo, su discípulo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohíben porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diera un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Entonces había gente siguiendo a Jesús usando su nombre que no era parte del equipo de los discípulos. ¿Y qué pasó con este papá? Yo veo que hubo gente durante la época de Jesús que lograba acceso a moverse en el poder del Espíritu Santo. Y hoy ustedes, hermanos, hoy ustedes tienen el mismo acceso al nombre de Jesús y al poder del Espíritu Santo para defender y ministrar vida y libertad a su familia. Repite esto conmigo. Yo tengo el nombre de Jesús para mi uso. Yo puedo y yo voy a moverme en el poder, con la autoridad, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque ustedes son hijos de Dios, es normal. Es normal para ustedes. En conclusión, este papá de este relato se limitó en sus habilidades espirituales, cuando podría haber invertido mucho más en su vida espiritual. Amén. Él hizo lo correcto. Y si no tiene la educación, si no tiene cómo hacerlo, traigan a sus afligidos
a alguien que sabe cómo. Está bien. Por esa razón estamos aquí. Amén. Pero mejor es que aprendan cómo tomar autoridad, cómo usar el nombre de Jesús. Y peleen, luchen con el diablo. Hasta que en lo natural gane la batalla. ¿Claro? Solo Dios sabe. El infierno en el que mi esposa y yo vivimos con un hijo, un regalo de Dios, que tenía ataques, convulsiones, a veces 3, 4 durante la noche. Durante el día. No podía manejar, no podía jugar con una bicicleta. No podíamos ponerlo en la tina para darle un baño. Siempre estábamos encima de cada cosa que Él hizo. Por 7 años, 7 años largos, luchamos, oramos, nos limpiamos, hicimos todo lo necesario para darnos el provecho. ¿Dios es sanador o Él es mentiroso? Él no es mentiroso. Yo entiendo que no todos que piden oración por sanidad reciben sanidad. No voy a tocar esta lata. Dios, ¿cuál es la voluntad, tu voluntad, para mi hijo de 4 años, que durante los próximos 7 años tomaron 14 pastillas para controlar las ondas en su cerebro? Sin duda, Dios quería sanarlo. En los momentos más presionados, cuando quería maldecir a Dios, mantuve mi boca cerrada. Sí, lo que yo tengo es creencia. Es creencia. Si yo no veo una victoria, no indica que Dios me falló. Están escuchando, no indica que Dios está fallándome. No. Yo voy a luchar hasta el último respiro, sabiendo que Dios es bueno, que tenemos el uso del nombre de Jesús para ganar nuestras batallas. Por esa razón, mis amados, ustedes necesitan aprender lo que Dios está dándonos en esta iglesia, y por radio y por esto. El papá de este relato se limitó. Así que limitarse espiritualmente
nunca es una buena idea. Limitarse espiritualmente nunca es una buena idea. Tomar ese tipo de mensaje a la ligera es un mal gasto de mi tiempo. Amén. Aleluya. Yo declaro sobre ustedes que el fuego de Dios va a explotar en su vida, en su corazón, y que una ira santa va a manifestarse en su corazón en contra de la oscuridad, en contra de lo que está pasando en este mundo, en contra de cómo demonios están quitando nuestros hijos y hijas y primos y padres y madres. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre ustedes que van a avivar, sacar y poner a trabajar su potencial en Cristo. En el nombre de Jesús. Limitarse espiritualmente no es una buena idea. Explotar su potencial en Cristo lo es. Lo es. Póngase de pie. Gracias por ser estudiantes de mi corazón. Estudiantes que Dios encanta. El Espíritu Santo está feliz. Está contento. Porque su palabra hizo su entrada en su corazón.